Nos vamos a trasladar a Ecuador, donde son las 8:33, porque 8 candidaturas entre empresarios, excongresistas, se inscribieron para participar en las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 20 de agosto, luego de que el mandatario Guillermo Lasso disolviera el Congreso. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral. Y para conocer y analizar más las duplas o los binomios que postularán a la presidencia y vicepresidencia del país, tomamos contacto a esta hora con Pablo Medina Pérez, politólogo académico de la Universidad de San Francisco de Quito. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por conversar con toda Latinoamérica sobre las elecciones en Ecuador y no solamente poder orientar a quienes van a tener que manifestarse a través de sus votos, sino que también poder entender el proceso que está sucediendo en su país, en el resto de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y para eso, pedirle primero un comentario general sobre el abanico que representan los binomios inscritos. Claro que sí. A ver, antecedente rápido, tuvimos la disolución del Congreso a través de esta herramienta conocida como la muerte cruzada, lo cual implica automáticamente una convocatoria de elecciones anticipadas. Las elecciones son solo para completar el mandato actual, es decir, el presidente o presidenta electos cumplirán funciones solo hasta el 2025. ¿Quiénes son los candidatos? Tenemos 8 candidatos, como ya se ha mencionado. De ellos yo podría decir que más o menos nos podemos concentrar en 4 que son los más opcionados. Dentro de ellos, quien llega, digamos, con la mayor posibilidad o la mayor expectativa con respecto a su participación es Luisa González de la Revolución Ciudadana, el partido del antiguo presidente Rafael Correa. ¿Por qué digo que llega en un buen momento? Nosotros tuvimos elecciones subnacionales a inicios de este año y el partido de la Revolución Ciudadana ganó en las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil, en las provincias principales y en varias capitales, es decir, tuvo un muy buen desempeño a nivel de elecciones subnacionales, aunque en términos de votos absolutos eso no necesariamente implica que haya crecido electoralmente frente a las anteriores elecciones presidenciales en donde perdió frente al actual presidente Guillermo Lasso. Estamos viendo en imágenes ahí a Luisa González con su compañero Andrés Arauz. ¿Qué características tiene ella, Pablo? Luisa González es una ex asambleísta, es leal al partido en muchos sentidos. Andrés Arauz, su binomio, es el antiguo candidato a la presidencia, quien perdió frente a Guillermo Lasso. La crítica que se le hace es que, siendo de un movimiento de izquierda, en donde hay una ala bastante progresista, podríamos llamarla en términos morales, Luisa González se ha caracterizado por ejemplo, ser parte del movimiento Pro Vida y estar en contra de la interrupción del aborto. De hecho, ella se opuso a una ley en el Ecuador. La Corte Constitucional permitió que exista interrupción del embarazo en caso de violación. La Asamblea tenía que legislar al respecto y ella es una de las principales opositoras. Podríamos decir que la que más restricciones buscó. Entonces, eso es una contradicción interesante. No sé si es que eso vaya a pesar necesariamente en el electorado, pero esa es una de las características que más se ha publicitado en este momento. Claro, pero podría disminuir, claro, podría disminuir los votos a favor de ella y de esa manera, por ejemplo, inclinar la balanza hacia la dupla que les haría la competencia. ¿Cuál sería para usted? Ahí hay algunas posibilidades. Yo creo que la irrupción del candidato Jan Topic ha cambiado el escenario electoral. Jan Topic es digamos, el más cercano a la concepción de un outsider. Jan Topic no tiene experiencia previa en el Estado y el Ecuador atraviesa en este momento la peor crisis de seguridad de su historia y todos preveíamos que el tema de seguridad va a ser un tema muy importante durante las discusiones, durante la campaña. Y es más, se pensaba ya que iba a haber algún candidato con un discurso de mano dura frente a la delincuencia, con un discurso, digamos, Bukele, Bolsonaro, claro, una mezcla, etcétera. Eso era previsible. Ahora, Jan Topic, la característica de Jan Topic es que tiene las credenciales para adoptar ese discurso. Es decir, es un hombre que ha servido en la Legión extranjera de Francia y también en las milicias de Ucrania, ha estado en varios conflictos bélicos, es un francotirador certificado y además de eso tiene una preparación académica importante. Entonces, con estas credenciales, el discurso de mano dura es mucho más creíble y yo creo que se ha convertido en el candidato a ganarle por parte de los otros partidos políticos. Es decir,
esta idea de que el candidato a ganar iba a ser el presidente Guillermo Lasso, quien probablemente se iba a lanzar a la reelección, se descartó por completo porque el presidente ha decidido no participar en las elecciones, y entonces Jan Topic es probablemente la figura con la que los candidatos están compitiendo en este momento. Mira, qué interesante figura, porque efectivamente se parece a lo que usted señala, está surgiendo en la región y en el mundo esta idea pero en particular en la región, ¿no es cierto? Por ejemplo, también lo que representa la figura de Bukele. Sin embargo, hay sustento académico acá, hay institucionalidad, y por ende podría también significar que crece una figura que habla de seguridad, pero que al mismo tiempo respeta la democracia, por ejemplo, las instituciones. En ese sentido, ¿cuáles son los discursos de Jan Topic? Jan Topic ha intentado justamente en sus discursos moderar esta idea, este miedo que genera el que un militar, en este caso él originalmente se presentó, su nombre empezó a sonar como posible ministro de seguridad del gobierno de Lasso. Lasso lo descartó. Él tiene algunos antecedentes complicados en su vida personal, hay un escándalo de violencia intrafamiliar con su hermano que ha salido a la luz de nuevo. Entonces él, para bajar esa imagen de un hombre descontrolado, un hombre violento, lo que él dice es: miren, yo soy un hombre que se ha capacitado en estos temas y que voy a ser democrático, es decir, más allá de los problemas personales que haya tenido. Lo que sí ha despertado mucha suspicacia es un poco, se le acusa de algunos intimidación a medios de comunicación, etcétera. Eso ha despertado suspicacia. Sin embargo, insisto, él en las entrevistas, etcétera, está buscando presentarse como un estadista que sabe de seguridad, pero que es un estadista, es decir, que tiene conocimiento de otras áreas, económica, etcétera. Perfecto. Y un respeto por la democracia. Estamos con el académico de la Universidad de San Francisco, politólogo Pablo Medina Pérez, analizando algunas de las duplas de los binomios que tienen más posibilidades de avanzar o de acceder a los cargos de presidencia y vicepresidencia que se desarrollarán durante este periodo acotado, ¿no es cierto? Mientras termina el periodo político que finalizó abruptamente por el llamado muerte cruzada del decreto del presidente Lasso. ¿Alguna tercera dupla que usted quiera destacar? Yo creo que hay otras dos duplas que son interesantes. La de Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del gobierno de Moreno, que está ocupando el lugar de centro ideológico. De hecho, la alianza política que le está permitiendo presentarse como candidato a la presidencia es de un partido de centro derecha y de un partido de centro izquierda. Digamos, es del centro, y él se presenta con un discurso que también creo que tiene sobre el que tiene sustento, que es el de conciliación. Es decir, los ecuatorianos tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros y necesitamos avanzar hacia un acuerdo nacional. Yo creo que este es el candidato que busca el acuerdo nacional. Tiene excelente preparación académica, buenas credenciales, aunque el hecho de haber participado en el gobierno de Moreno, que hoy por hoy está siendo visto como un gobierno en el que hubo corrupción, en el que el mismo Moreno está enfrentando ciertos cargos en este momento, eso podría restarle votos. ¿Pero él fue bien evaluado en sus carteras cuando pasó como ministro? Él fue vicepresidente. Sí, en el tiempo que fue vicepresidente fue bien evaluado. Ahora, el problema es que es un discurso de diálogo y de consenso cuando hay mucho miedo por seguridad. Entonces es difícil que este discurso compita con Jan Topic, por ejemplo. Perfecto. Y finalmente la otra dupla a la que me quería referir rapidísimo es la de Yacu Pérez. Yacu Pérez él fue casi el que pasó a segunda vuelta. Lasso, casi se queda fuera de la segunda vuelta en las anteriores elecciones en la competencia con Yacu Pérez. Yacu Pérez se presenta como el candidato ambientalista. ¿Cuál es la diferencia? En el 2021 él era parte del movimiento indígena, del partido político del movimiento indígena. En este caso se está presentando como un candidato fuera del movimiento indígena, aunque hay una ala que le apoya. Esto le puede quitar fuerza dentro del electorado perteneciente a las nacionalidades y pueblos indígenas. Sin embargo, él es el candidato, digamos, ambientalista. Sería la cuarta dupla que yo creo que pueden estar jugando en pasar a la segunda vuelta electoral. Interesante, porque además es un candidato que, si bien puede tener menos apoyo, ya que no representa hoy al partido vinculado a las comunidades indígenas, de todas maneras el hecho que vaya por un movimiento social puede ampliarle por el otro lado también algún apoyo ciudadano, sobre todo de aquellas generaciones o de aquellos ciudadanos o ciudadanas que están preocupados de las materias que efectivamente Yacu Pérez
promueve, ¿no es cierto? Muchas gracias porque nos muestra un escenario diverso, pero además nos permite también tener una orientación más específica sobre estos binomios que además tienen la particularidad de ser paritarios, ¿no es cierto? Tiene que ser un hombre y una mujer y por eso hemos visto estas duplas en las imágenes y además nos hemos referido a posibles presidencias tanto de mujer, como es el caso de María Luisa González o por ejemplo de los otros 3 hombres que usted ha destacado acá. Pablo Medina Pérez, politólogo, académico además de la Universidad de San Francisco de Quito. Muchas gracias por analizar más en detalle los binomios más destacados de las elecciones presidenciales para Ecuador. Que esté muy bien. Siempre un gusto, a ustedes también. Siempre un gusto.